Colosenses. Libro de Colosenses. Bueno, vean, muy interesante porque lo que nos atañe a nosotros todos los días de nuestra vida, lo que nos interesa cada fin de semana, hoy de manera sistemática, la religión tradicional en Colombia, donde es muy abundante, pues celebra a Jesucristo, ¿no? Hoy celebran a Jesucristo, hoy celebran la resurrección de Cristo. Estamos en época de Semana Santa, para los que están viendo esto en la retransmisión 8 años después, sepan que esto se hizo en Semana Santa. Entonces, estamos en tiempo de Semana Santa y en este día se participa de rituales, de celebraciones religiosas, se hacen representaciones tradicionales del padecimiento, de la muerte, de la resurrección de Cristo. Y lamentablemente la gente es engañada, no tanto porque esto no haya sucedido en este tiempo o porque no haya una base fidedigna para decir que Cristo padeció en estos tiempos, porque sí, el tiempo coincide. Sin embargo, la razón por la cual la gente es engañada es porque la gente piensa que participando esta semana de los rituales de Semana Santa ya están bien con Dios. Ya todo está bien, ya todo se arregló, ya el que peca y reza en paz. Entonces se cree, la gente cree falsamente, ¿no? Y la gente entonces se olvida de lo que realmente está llamado a ser el ser humano, que no es solamente participar de un ritual una semana al año, sino que se trata de un constante andar en Cristo. Cristo nos llama a andar con Él, y es muy curioso porque siempre lo hizo así. Cuando andaba en este mundo y venía alguien y Él llegaba a amar a esa persona, porque amó a muchos, le decía a la gente, bueno, deja todo, ven y sígueme. Y muchos dejaron todo y le siguieron. Por ejemplo, Mateo estaba en una mesa cobrando impuestos, pasó Jesús caminando, le hizo, sígueme. Y Mateo dejó esa mesa botada ahí con toda la plata y se fue detrás de Jesús, porque para él eso era importante. El micrófono recoge de lejos, Kevin, no se asuste. No, pero la no, la gente no me tiene que ver, me tiene que oír. Bueno, y es muy curioso porque así lo hacía Jesús. Pasaba y llamaba a la gente y la gente lo seguía. Hubo también un hombre rico, ¿verdad?, que vino y habló con él. Y Jesús le dijo, bueno, te falta una cosa, reparte todo lo que tienes y ven y sígueme. Y este hombre dice, tenía muchas posesiones, le dio pesar y se fue y no siguió a Jesús. Pero Jesús siempre ha llamado a la gente no solamente a que diga una expresión de fe, o que participe de una oración de fe, o que participe de un ritual o 7 rituales en la vida y con eso garantice estar en el cielo. No, Jesús quiere gente que camine con Él, que ande con Él. Ahora, ¿eso cómo lo aplicamos? Eso se convierte en una figura para nosotros, porque evidentemente, literalmente hoy en día, pues no podemos como tal caminar con Jesucristo. Entonces, ¿a qué hago referencia cuando hablo de que Cristo quiere un constante andar? Pues eso es lo que vamos a estudiar en Colosenses. Porque Colosenses nos explica qué es ese constante andar con Cristo, o qué es lo que Dios quiere de nosotros en nuestra vida para andar con Cristo. El creyente debe andar con Cristo de la manera correcta, y eso lo explica Colosenses capítulo 2 desde el verso 6. Así que si usted no tiene una Biblia, yo le pido que la busque, o que si el del lado tiene una Biblia, la use, o que si su celular tiene Biblia, no abra el Facebook, sino que abra la Biblia en este momento y pueda participar conmigo de este estudio en Colosenses capítulo 2, versos 6 al 15. ¿Cómo el creyente debe andar con Cristo? ¿Cuál es la manera correcta de andar con Cristo? Así que para eso, primero que todo, vamos a mirar las características del correcto andar en Cristo. Primero que todo, se anda en Cristo, escuche bien, con una constante reafirmación de la fe en Él. Con una constante reafirmación de la fe en Él. Ahí tenemos 2 citas bíblicas. Quiero que busquemos Colosenses capítulo 2, versos 6 y 7.
Esa porción bíblica la va a leer la nave de mi mano derecha, es decir, los de este lado. Yo levanto la mano y saben cuál es. Muy bien, la nave de mi mano derecha va a leer Colosenses capítulo 2, versos 6 y 7 a la cuenta de 3. 1, 2, 3. ¿Paremos? Esto es un avispero. Como un avispero, ¿ustedes han escuchado un avispero? Así se escucha. A ver, vamos a esperar a los demás, vamos a la cuenta de yo les voy a acompañar. A la cuenta de 3. 1, 2, 3. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Entonces miren qué interesante este pasaje bíblico, este texto bíblico, que nos dice, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, y ahí está la orden, andad, no es una orden, andad en Él. Entonces, para los que no saben cómo fue que lo recibieron, y hay que explicarles cómo tienen que andar en Él, entonces dice, ¿cómo? Arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe. Entonces, mire, se anda en Cristo con una constante reafirmación de la fe en Él. El mensaje del Evangelio, que es lo que hace que una persona comience a caminar con Cristo, es el mensaje más liberador y la noticia más alentadora que un ser humano puede recibir. Se ha desnaturalizado el Evangelio, lamentablemente lo han prostituido, lo han convertido en un negocio, lo han convertido en una venta de indulgencias, lo han convertido en algo totalmente deforme, y por eso es tan importante volver a la Biblia y volver a recuperar el mensaje del Evangelio y lo que realmente Cristo vino a hacer por nosotros. Pero realmente cuando se encuentra uno con el Evangelio, eso es el mensaje más liberador que uno puede recibir, que Dios, motivado por su gran amor con que nos amó, vino a este mundo asumiendo nuestra naturaleza, encarnándose, tomando forma de hombre, no estimando el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, viene, toma forma de hombre para ofrecerse como sustituto de nosotros, para pagar por nuestros pecados, para que usted y yo no tengamos ninguna deuda con Dios. Eso es un mensaje extremadamente liberador, porque le quita a uno el miedo a la muerte, le quita a uno el miedo al infierno, le quita a uno el miedo a la condenación. Dios pasa de ser alguien que me puede destruir, y esa ira de Dios de la que tanto habla la Biblia deja de estar sobre mí, porque estuvo sobre Cristo en la cruz. Y eso es increíble, eso es algo maravilloso. ¿Y cómo es posible que muchas personas dicen seguir a Cristo toda la vida y llegan a su vejez y no conocen el mensaje del Evangelio? Por eso les digo yo que terrible que aquellos que le lideran espiritualmente no transmitan esta verdad, tal como está en la Escritura, que el hombre que cree en Jesucristo ya no es condenado. No hay condenación para el que está en Cristo Jesús. Ha pasado de muerte a vida. ¡Wow! Ese es el mensaje más liberador que el hombre puede tener. Porque todo lo que sucede en este mundo, cuando uno siente la muerte llegar a la vida, todo empieza a perder importancia en una escala gradual. Es un sistema muy interesante, aunque muy horrible de vivir, pero es un asunto gradual. Porque cuando uno está aquí, a uno le importan muchas cosas. A uno le importa el smartphone, a uno le importa el computador, el recibo de la luz, la casa, los pelados, los muchachos de la casa, a uno le importa la pareja, a uno le importa, bueno, tantas cosas que importan, ¿no? Cómo va a terminar la novela, bueno, sí, la película que no ha salido y me la voy a ver. Tantas cosas que a uno le importan en la vida, cuando llega la muerte, pierden totalmente importancia. A uno no le importa cómo va a terminar la novela. No le importa. A uno no le importa ya si pagaron o no pagaron el recibo de la luz, a uno no le importa. A uno no le importa la casa, a uno no le importa el carro, a uno no le importan los bienes materiales, a uno no le importa la ropa con la que está vestido, a uno no le importa si es bonito o si es feo, a uno no le importa nada de eso. Empieza a perder eso, relevancia, importancia. Empiezan a salir a la luz cosas que eran muy importantes y yo no sabía. Mis hijos comienzan a ser importantes, mi pareja comienza a ser importante, los que dejo. Entonces los llamo para hablar, porque la muerte se acerca.
para decir algunas palabras, para despedirme, para algo así. Pero llega un momento donde esas personas también desaparecen del panorama y quedo solo, y lo único que me importa es qué va a pasar después de que pase ese umbral. ¿Y qué va a pasar después de que cruce? ¿Para dónde voy? ¿Y a quién me voy a encontrar allá? O sea que llega un momento en la vida del ser humano, cuando se está enfrentando a la muerte, si no es una cosa inmediata, sino que es una cosa progresiva, donde lo único que importa es Él y Dios. Y es lo único que importa. Y el mensaje del Evangelio es el mensaje más alentador, porque Dios, la imagen de la ira de Dios, la imagen de la condenación, la imagen del infierno, la imagen de encontrarme un enemigo del otro lado, desaparece. Y aparece mi Padre celestial. Aparece Cristo con los brazos abiertos. Aparece Dios para recibirme del otro lado. Como un hijo que vuelve a su casa, que estuvo lejos, que se engrudó de todo lo que no debía, que se ensució. ¿Cuánto han dejado a los niños salir a la calle a jugar y los han recibido con unos zapatos llenos de barro y de mugre por todas partes? ¿Se dan cuenta que eso sucede? ¿La mamá pelea cuando eso pasa? Sí, la mamá pelea cuando eso pasa. Pero por eso no quiere al hijo. ¿No lo deja entrar a la casa? No. Se alegra de que su hijo entre sano y salvo a su casa, así venga lleno de mugre. Y dice, todo eso déjelo ahí en la puerta y entre. Y báñese y viva aquí con nosotros, le dice al niño. Y eso va a pasar con nosotros cuando crucemos ese umbral. Deje todo ese mugre allá y venga y viva con su Padre Celestial eternamente para siempre. Y eso es algo maravilloso, maravilloso. ¿Por qué? Porque ese es el mensaje más maravilloso que hemos recibido en la vida, y eso es lo que nos congrega cada domingo, y eso es lo que más importa. Eso es lo que verdaderamente importa. Es motivo suficiente de esperanza, y es la causa de redireccionamiento de la vida. Se me fue la palabra, ¿eh? Me tocó por sílabas. Es el redireccionamiento de la vida viene precisamente porque conocemos a Cristo. Y ya no vale la pena seguir en una dirección, sino que vale la pena darle la vuelta y decir, no, pero es que yo para dónde voy, si yo voy para el cielo, yo camino para acá mejor. Es mejor caminar con Cristo, es mejor avanzar los años que me queden de vida con Cristo, al lado de Cristo, porque eso es lo que Él quiere que yo haga. Lamentablemente muchas personas, y lo dice la misma Escritura, reciben este mensaje con alegría por un tiempo corto. Y después las cosas de la vida empiezan a llevárselo para otro lado, y Cristo empieza a perder el lustre, Cristo empieza a perder el brillo, la idea de la eternidad comienza a quedar atrás, porque mis ojos están enfocados otra vez en la novela, en el carro, en el recibo, en las cosas, en el trabajo, en el éxito, en el proyecto, en la pareja, etc. Pero el pasaje nos dice de la manera que habéis recibido al Señor Jesús, de la manera en que habéis recibido al Señor Jesucristo, como si eso fuera lo único que importara, como si eso es lo más maravilloso. Así andad en Él. O sea, no dejes perder esa emoción, ese sentimiento que embarga el corazón, que llena la mente, que absorbe todo, que hace que todo pierda importancia y que solo importe Jesús. No pierdas eso. Arraigados y sobreedificados en Él. La palabra arraigados hace referencia a un árbol, ¿verdad? Todos entendemos eso. Habla de las raíces de un árbol. Las raíces del árbol se agarran fuertemente, ¿verdad? Y si un árbol está bien arraigado, ¿es fácil de tumbar? No es fácil de tumbar. Y esa es la idea de arraigar. Esa es la idea de arraigar, que estemos ahí aferrados al Señor. Mateo 3, no aparece aquí, versos 5 y 6, nos habla de un sembrador que salió a sembrar. Un sembrador salió a sembrar y regó su semilla en varios lugares. Lo hemos escuchado varias veces. Es una parábola muy famosa. Los que hicimos devocional la estudiamos en el mes que pasó. Ahí tenemos entonces el devocional que manda la iglesia. Entonces ahí está esa historia tan interesante. Y dice, parte de la semilla de Cristo cayó en pedregales, donde no había mucha tierra. ¿Y se demoró en brotar? No, dice brotó pronto. Porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido al sol se quemó porque no tenía raíz y se secó. Entonces nos dice esto que
parte de la semilla que el sembrador se lo sembrar cayó en pedregales y que la semilla no soportó la fuerza del sol. Ahora, ¿cómo explica la Escritura este pasaje? Lo explica en Mateo 13, versos 20 y 21, que va a leer esta nave. Aquí está, Mateo 13, 20 y 21. Entonces la nave de mi mano izquierda, levanten la cabeza para que sepa quiénes son, eso, van a leer Mateo 13, 20 y 21. Por favor, los que están lejos pues buscan en la Biblia para que puedan leer, los que están cerca lo pueden leer desde aquí. Mateo 13, 20 y 21 a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Y este fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Muy bien, ahí está la explicación clarita. ¿Qué es la semilla que cayó en pedregales? Bueno, es el que oye el Evangelio, oye la palabra y en el momento la recibe con alegría. ¡Wow! ¡Qué increíble! Cristo hizo eso por mí. ¡Qué maravilloso! Recibe la palabra con gozo, pero resulta que no tiene raíz en sí, o sea, no está arraigado, que es la palabra que estamos estudiando. No está arraigado, sino que es de corta duración, y entonces cuando viene el sol, en este caso el sol es la aflicción o la persecución, dice el versículo, por causa de la palabra, entonces tropieza y deja atrás, queda atrás y no sigue caminando. La gente entonces abandona a Cristo cuando la vida cristiana no es el negocio que ellos pensaban que era. Cuando la vida cristiana no es tan maravillosa como ellos habían imaginado. Personas que creyeron que hacerse cristiano les garantizaba el éxito, la salud, la riqueza, la felicidad, y se sorprenden y se indignan y se enojan con Dios cuando Dios no responde a sus oraciones, a sus caprichos, a sus peticiones, porque tiene una imagen de Dios parecida a una lámpara de Aladino, ¿no? Entonces piensan que ahí soban un poquito a Dios y Dios sabe qué quieres, ama. Y le va a hacer absolutamente todo, ¿no? Ah, quiero un carro, una casa, una beca, quiero los hijos bien, quiero todo perfecto. Y cuando la vida no es así, entonces, cuando sienten el sol sobre sus cabezas, entonces se secan y no permanecen. Y qué triste, porque la Biblia nos dice, así como recibieron a Jesús, arraigados en Cristo, no se dejen. Si están arraigados en Cristo, y Cristo es el agua viva, no importa el sol que salga, la planta no se va a secar. ¿Se acuerda que leímos el Salmo 1 al principio? Y nos habla que es como un árbol que está sembrado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Y qué curioso, porque Dios nunca dijo que ser cristiano era no tener enfermedades. Cristo nunca dijo que ser cristiano era tener plata o dinero. Cristo nunca dijo que ser cristiano era garantía de éxito en todo lo que emprendiéramos en la vida. Cristo no dijo que no íbamos a llorar. Cristo no dijo que no íbamos a sufrir. Al contrario, Cristo dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces es muy diferente lo que el Señor dice a lo que se vive, a lo que la gente espera. Y la gente abandona a Cristo porque no están arraigados en Él. Así como reciben a Cristo con alegría, así de rápido como entran a una iglesia, así de rápido salen cuando el sol aparece. Y ese es el primer peligro. Muchos están enojados con Dios, ¿saben? Hay gente que está bravísima. Estos días nos sentamos en una cafetería con una mujer bravísima con Dios, estaba súper enojada con Dios, porque había sufrido en la vida y decía que no tenía nada malo, pero estaba reintoxicada. Sí, enojadísima con su ex esposo que la había abandonado, con el mundo, con sus compañeros de trabajo, con todos. Había abandonado a Cristo, ahora era budista. Supuestamente había alcanzado la paz, pero estaba terrible, una mujer en unas condiciones espirituales terribles, muy tristes. Que venido conmigo, ¿no? Y ahí la conoció. Era una situación muy triste, porque son gente que están muy enojados con Dios, porque tenían una idea de cómo tenía que ser Dios, y no fue así. No fue así, entonces se enojan con Dios y deciden aborrecer a Dios completamente, se sienten defraudados
porque esperaban que Dios les garantizara felicidad. Hermanos, un árbol bien enraizado no se cae por la tormenta, no se seca por el sol. Y la Biblia dice que estemos arraigados en Cristo. Segundo término dice sobreedificados. Ya es un término entonces que nos habla de albañilería, ¿no? Que nos habla de construcción. Nos presenta una imagen muy clara, la imagen de alguien que construye, pero que al hacerlo nota, ¿no? Alguien que sobreedifica, es decir, que tiene una casa, una vida que ya está construida, de un momento a otro entonces decide construir. Pero nota que los cimientos están perfectos. Y dice, pero ¿para qué voy a hacer otras zapatas? ¿Para qué voy a hacer otras columnas? ¿Para qué voy a poner otros cimientos si estos están perfectos? Los cimientos del Evangelio son perfectos. Los cimientos de Cristo son perfectos. Lo que construyamos de ahí en adelante, mientras esté construido sobre Cristo, es perfecto. Así que si los cimientos están perfectos, ¿para qué colocar otro cimiento? Sobreedificados. Eso es lo que significa, no edificados, no, sobreedificados en Cristo. Va a seguir construyendo su vida porque no se ha ido de este mundo, pues siga construyendo sobre Cristo. Construye su vida sobre Cristo. Los cimientos son Jesucristo y ningún verdadero creyente puede edificar su vida sin Cristo. Vamos a leer juntos las dos naves al tiempo. Primero Corintios 3, versos 12 al 15. A la cuenta de 3. Aparece aquí, vamos a esperar que los que estén allá lejos lo puedan encontrar. Primero Corintios 3, 12 al 15. ¿Lo encontraron atrás? Muy bien. Leemos entonces la cuenta de 3. 1, 2, 3. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Entonces, según 1 Corintios 3, ninguno puede poner otro fundamento que el que está puesto. Usted puede buscar más arriba, en el texto que acabamos de leer, en su Biblia, y se da cuenta que ahí dice claramente, ninguno puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Cristo. Ya está el fundamento puesto, es Cristo. Y si alguno sobreedificare sobre ese fundamento, y ahí es donde comienza esto, si sobre este fundamento, el cual es Cristo, alguno edificare, y esto se parece mucho a la historia de los cerditos. Este versículo, yo lo leo y se me parece la historia de los cerditos. No sé si se lee yo una coherencia ahí, pero también se me parece la historia de los cerditos. Y se acuerdan, el lobo allí soplando, y había un cerdito que había construido con pasto, un cerdito que había construido con madera, y otros que había construido con ladrillo. Eso básicamente eran 3 cerditos, así que son 3 elementos. Aquí aparecen más. Aquí dice, si alguno sobre este fundamento edificare oro, plata, piedras preciosas, luego le baja un poquito, ¿no? Madera, heno, peor aún, hojarasca, ¿no? Hojas secas. La obra de cada uno se va a notar, se va a manifestar. ¿Qué está construyendo usted en su vida? Sobre Cristo, ¿qué está construyendo? Y la obra de cada uno se manifestará y se declarará, pues, ¿por qué? Por el fuego será revelada. Escuche bien, será probada la obra suya, de su vida, sobre Cristo. Y, dice, si permaneciera la obra de alguno que sobreedificó, ese recibirá recompensa. Si usted pone oro al fuego, ¿el oro se quema? No. ¿Queda? ¿Después del incendio queda el oro? Sí. Ok. ¿Y si mete hojarasca a la candela? No queda nada. La idea es muy clara. La idea es muy clara. Hay cosas que sobreviven al fuego, hay cosas que no sobreviven al fuego. Hay cosas, aspectos de su vida que sobreviven la prueba que Dios hará sobre su vida. Hay cosas que simplemente serán quemadas. Y eso es lo que nos está diciendo el texto aquí. La manera en que vivimos nuestra vida como creyentes es la sobreedificación que estamos haciendo. Y todo es en base a Cristo, porque los creyentes no construyen sino sobre Cristo.
A Él le servimos, Él da sentido a nuestra vida, y con respecto a la naturaleza de lo que hacemos, todo va a ser probado. Aquellas cosas que levantamos egoístamente para nuestra propia gloria, para nuestro propio interés, para nuestro propio ego, toda esa hojarasca, todo ese heno, simplemente se convertirá en cenizas y desaparecerá. Como desaparece la paja, como desaparece la hojarasca del fuego. Y todo lo que hayamos construido en nuestra vida para la gloria de Dios, para la honra de Dios y pensando en glorificar a nuestro Salvador, todo eso permanecerá, como el oro permanece después que pasa por el fuego. Ahora, sin importar la pérdida que se sufra, si la obra de algunos se quemara, porque eran cosas tontas, vanas, cuando crucemos ese umbral que todos vamos a tener que cruzar en algún momento, todo eso se va a quedar y no va a importar y va a ser consumido por el fuego. Ciertamente sufriremos pérdida todo el tiempo que le estamos invirtiendo a nuestro ego, todo el tiempo que le estamos invirtiendo a nuestra economía, todo el tiempo que le estamos invirtiendo a nuestra apariencia física, todo ese tiempo que le estamos invirtiendo a cosas que se van a quemar y que van a ser pasto del fuego, pues simplemente esas serán pérdidas. Pero, dice, si bien él mismo será salvo. Porque como su fundamento, ¿quién es su fundamento? Cristo. Entonces será salvo. Mientras el fundamento sea Cristo, la persona será salva. Y es que tenemos que reconocer que gran parte de nuestra vida la hemos pasado montando hojitas secas sobre Cristo. Gran parte de nuestra vida la hemos pasado colocando hojarascas, colocando paja sobre Cristo. Cosas que se van a quedar y se van a quemar y no van a llegar allá. Pero nosotros sí vamos a llegar allá. Así como por fuego, dice, ¿no? Cuando alguien se salva del fuego, salió así como con olor a chamuscado, pero no le pasó nada. Sale uno con el pelo chulo, pero salió. Esa es la idea. Esa es la idea aquí. Y qué interesante esto, porque nos habla de que la seguridad de salvación no viene de lo que nosotros hicimos, viene del fundamento que ya está puesto, el cual es Cristo. ¿Y ven qué bonito es esa figura que tenemos allí? Pero el texto continúa y nos sigue hablando de cómo andar en Cristo. Ya vimos que hay que estar firmes, caminando en Cristo y renovando esa fe que nos mantiene, y que todo lo que construyamos, lo construyamos para la gloria de Cristo y no para nosotros mismos. Seguimos avanzando, y seguimos en Colosenses 2, ahora los versos 8 y 9, nos siguen expresando que se anda en Cristo vigilando la constante amenaza del engaño. Colosenses 2, 8 y 9. Vuelve una vez más a tener el privilegio, la nave de mi mano derecha, de leerlo, ¿listo? A la cuenta de 3, Colosenses capítulo 2, versos 8 y 9. 1, 2, 3. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Porque queréis caminar corporalmente toda la plenitud de la verdad. Bien, estaremos ahí. Un texto maravilloso. Este texto de Colosenses es muy interesante. Y así como dijo andar, allá con D al final, ¿no? Aquí dice mirar, con D también. Esos verbos en D, ¿qué son? Mandamientos, son órdenes, son mandamientos de Dios. Y aquí dice, mirad que nadie os engañe. Pero el término engañar, que aparece en el pasaje, en el griego, en el lenguaje original, es una palabra que indica llevar lejos como botín de guerra. Porque cuando había una invasión de un ejército al otro, y un ejército ganaba sobre el otro, el ejército invasor entraba a la ciudad del ejército vencido, y allá tomaba todo lo que él consideraba que servía. Los guerreros, los buenos carpinteros, los artesanos, los sabios, la gente bien, la llevaba hasta, la encadenaba, y decía, estos son míos ahora. Y vean, esclavos para su reino. Y claro, esclavos con potencial, no eran gente incapaz. Entonces obtenían y se los llevaban lejos y los ponían a trabajar allá, lejos, no para el reino del cual eran, sino para un reino ajeno. Lo mismo que hace el mundo con el creyente. Eso es lo que hace el mundo con el creyente. Lo saca de trabajarle para el Señor, de servirle al Señor, y lo lleva a trabajar a un reino vano y a un reino pasajero. Pero sigamos acá y miremos a ver qué más nos dice el texto. Mirad entonces que nadie os engañe. No podemos permitir que ser vencidos, convertirnos en esclavos
a ser llevados, separados de nuestra libertad en Cristo y convertirnos en seguidores de ¿qué? Pues de ideologías, de filosofías de vida. En ese entonces el texto está enfocado hacia las filosofías griegas, que eran muy comunes dentro de las iglesias y que intentaban arrastrar a la gente detrás de cosas vanas, humanas. Entonces, filosofías de vida, tanto griegas como judías que habían en ese entonces, de diversos orígenes que existían y que arrastraban la gente que era parte de la iglesia de Colosas hacia el mundo otra vez, a servir al mundo. Y entonces Dios dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías, por medio de huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos de este mundo y no según Cristo nuestro Señor. Así que ese es el peligro que existía y ciertamente la forma básica de pensar de este mundo es contraria a Dios. Y el mundo defiende sus ideologías, defiende sus posturas, argumenta a favor de sus posturas y el creyente de pronto está allí pensando y diciendo, no, sí, tiene razón, sí, así es, vamos a pensar de manera diferente, vamos a pensar de manera diferente a la palabra, porque a mí me parece que el mundo tiene razón, que este filósofo analizó las cosas muy bien, que este científico analizó las cosas muy bien, que este ideológico de género analizó las cosas muy bien, y yo voy a seguir pensando así, y se separan de Cristo. Así que se anda en Cristo constantemente, vigilando la constante amenaza. Hay una constante amenaza. Ahora, ¿qué quiere el mundo que pensemos de Cristo? El mundo quiere que pensemos de Cristo como un profeta más. El mundo quiere que pensemos de Cristo como un maestro más, como un religioso más, como un revolucionario. Pero el texto que acabamos de leer termina diciendo que no nos dejemos engañar, que no nos dejemos separar de lo que recibimos, de lo que estamos arraigados y cimentados y sobreedificados en Cristo. Y hay una razón, porque en Él, o sea en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. O sea, porque Cristo no es un maestro más, porque Cristo no es un profeta más, porque Cristo no es un ideológico más, porque Cristo no es un revolucionario, porque Cristo es Dios. Esa es la razón por la cual no podemos permitir que nos engañen y nos separen de Cristo, porque Cristo es Dios, único y verdadero Dios. No hay otro camino al Padre sino Cristo, y la razón es que Cristo es Dios. Habita corporalmente en Él toda la plenitud de la deidad. Está claramente expresado entonces que Jesucristo es Dios. Ahora entonces leemos la siguiente cita. Va a leer una vez de mi mano izquierda. Vamos a tener el privilegio que es segunda de Juan, capítulo 1, versos 7 al 11. Segunda de Juan, capítulo 1, versos 7 al 11. Nos habla entonces del engaño que existe en el mundo y del peligro que existe. Van a leer a la cuenta de 3. Segunda de Juan, capítulo 1, el desarrollo. Segunda de Juan, capítulo 1, versos 7 al 11. ¿Estamos allí? Ya con 2 hijos. ¿Encontraron? ¿Los de atrás tienen la cita? Bueno, vamos a leer a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Cualquiera que se extravíe y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí viene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, porque el que dice bienvenido participa en sus malas obras. ¡wow! Terrible texto, ¿no? Un pasaje duro. Dice, bueno, es que no podemos ser blanditos, no podemos ser suaves.
No podemos abogar por el diálogo interreligioso, no podemos abogar por ser parte de una comunidad religiosa internacional. Hermanos, si hay algo claro en la Biblia es que en los últimos días habrá una comunidad religiosa internacional, que todos estarán bajo la misma sombrilla, que todos adorarán a la bestia. ¿Sabe quién no estará bajo la sombrilla? Cristo, Él no cabe ahí. Cristo, el Cristo de la Biblia no cabe ahí. El Cristo profeta sí, el Cristo maestro sí, pero Cristo Dios, el Cristo de la Biblia no cabe en el diálogo interreligioso. Y si Él no está bajo esa sombrilla, yo tampoco quiero estar. Prefiero estar bajo la lluvia con Cristo que debajo de la sombrilla del diálogo interreligioso, del ecumenismo y de la falsa fe en Cristo, en un Cristo reducido para calzar con las demás religiones, con las demás mentalidades. Cristo Dios, o sea, Cristo de la Biblia fastidia al mundo, estorba al mundo. Por eso quieren cercenar la imagen de Cristo, destruir, deformar la imagen de Cristo a algo inferior. Pero, como hay muchos engañadores que han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo es Dios hecho carne, que no entienden que Jesucristo no es un nacimiento normal, sino que Jesucristo ha venido en carne, habiendo preexistido eternamente por ser Dios. Quien viene a reducir a Cristo a otra cosa que no sea Dios, es un engañador, tiene el espíritu del anticristo, en contra de Cristo. Así que mirad, velad por ustedes mismos. ¿Todos se cuidan? Espero que sí. Cuando usted se baña, usted se está cuidando. Cuando usted se lava la cara, usted se está cuidando. Cuando usted se cepilla los dientes, usted está mirando por usted mismo. Cuando come. Usted está pensando en no sufrir. Cuando come, muy bien. Usted está cuidando de usted mismo. Pero en lo espiritual también se tiene que cuidar o mirar por sí mismo. Dice, mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis el galardón completo. Y miren, cualquiera que se extravíe, cualquiera que deja a Cristo, cualquiera que abandona la fe en Jesucristo, que no persevera en la doctrina de Cristo, simplemente no tiene a Dios. Ay, no, pero es que hablamos con el Dalai Lama y se siente uno tan cerca de Dios. ¿De cuál Dios? El que no tiene a Cristo no tiene a Dios, punto. Ay, pero es que este gurú tan especial, esas palabras tan dulces, esa sabiduría, este gurú hindú tan especial, pero es que no tiene a Cristo, no tiene a Dios. ¿Sintió algo chévere? No sé, Satanás te puede hacer sentir cosas chéveres también. En eso se la vive. En eso se la vive. Así que tengamos mucho cuidado, porque es que el que no tiene la doctrina de Cristo no tiene a Dios. Y el que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y tiene al Hijo. Y si alguno viene y le toca la puerta con su revistica, con una supuesta Biblia bajo el brazo, y viene y le dice, a hablarle a usted de Dios, viene a charlarle de Dios, entonces ¿usted qué tiene que hacer? Dice, no lo recibáis en casa ni le digáis, bienvenido. El que dice bienvenido, está contribuyendo, está participando de esa herejía, de esa falsa doctrina, de esa mentira. Tengamos cuidado. ¿A quién recibimos en casa? ¿Quién viene a charlarnos de Cristo? ¿Quién viene a charlarnos de Dios? El que no tiene la doctrina verdadera de Cristo, no tiene a Dios. ¿Claro ahí? Entonces se anda vigilando la constante amenaza del engaño. El verdadero cristiano tiene mucho cuidado de los evangelios que recibe. Recuerden que existen otros evangelios. Y si alguno viniera con un evangelio diferente, dice Gálatas capítulo 1, versos 8 y 9, que no aparece aquí, pero que usted lo puede buscar en su Biblia, así rapidísimo, miren cómo buscan en toda velocidad, miren más. A ver, uno busca, dos buscan, tres buscan, ven, esos tres hermanos que están buscando a toda velocidad. Gálatas capítulo 1, versos 8 y 9, nos dice qué pasa con aquel que trae un evangelio diferente. Quien lo encuentre, me puede decir, lo que pasa es esto. ¿Qué dice el texto? Sea llamado anatema. Ah, muy bien. ¿Y qué significa anatema? Maldito. Maldito, destinado a la destrucción, destinado al fuego. El que venga con un evangelio diferente al que hemos recibido, va para el infierno, en otras palabras. No se vaya con él. Tercero, se anda en Cristo disfrutando de constante plenitud en él. Y volvemos a Colosenses. Allí en el capítulo 2 seguimos estudiando este pasaje. Los versos 10 al 12 nos van a hablar aquí de tres aspectos en que esa plenitud se manifiesta. El primero, el 2:10. Pedro, ¿alcanzás a leer? Léeme duro. Y vosotros estáis completos en él, que es
la cabeza de todo principado y potestad. Oiga, qué maravilloso esto. No solamente en Cristo habita la plenitud de la deidad, sino que nosotros estamos, ¿qué? Completos en Él. El creyente está completo en Cristo. Tenemos plenitud de dirección en Cristo. El Salmo 73, los versos 25 al 26 dicen: ¿A quién tengo yo en el cielo sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Un salmo muy lindo, ¿no? Un salmo muy lindo. Pero un salmo que nos dice que no importa nada en este mundo si lo único que yo tengo en el cielo es a ti. Y fuera de ti nada deseo en esta tierra. En otras palabras, nosotros estamos completos en Él. Es lo mismo, nos está diciendo lo que nos dice el Antiguo Testamento, lo que nos dice el Nuevo, es lo mismo. El creyente está pleno y completo en Cristo. El creyente está completo en Jesucristo. Y la razón es que no necesitamos otra dirección en nuestra vida. Si Cristo es la cabeza de todo principado y de toda potestad, evidentemente también es nuestra cabeza. Y si cree que me lo estoy inventando, aunque no esté ahí, pueden mirar Efesios capítulo 1, versos 22 y 23, donde nos dice: vea, Cristo no es solo cabeza de todo principado y potestad, de todo gobierno, de todo ángel que hay en los cielos, de toda criatura espiritual, sino que Cristo es su cabeza también. Y lo dice Efesios capítulo 1, versos 22 y 23. Quien lo encuentre lo puede leer. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Muy bien. Cristo es cabeza de sobre todas las cosas a la iglesia. No existe otra cabeza que Jesucristo. No es el pastor, no es el anciano, no es el papa. La cabeza de la iglesia es Jesucristo. No es Pedro. La cabeza de la iglesia es Cristo. Sobre todas las cosas, Cristo es la cabeza de la iglesia es su cuerpo, y la iglesia obtiene su plenitud de Jesucristo. Lo mismo que nos está diciendo allá: vosotros estáis completos en Él. Lo vuelve y lo dice aquí: la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Y la mayoría de las traducciones, de otras traducciones, nos dicen de donde obtiene plenitud la iglesia, y de obtiene plenitud todas las cosas. Nada está completo sin Cristo. Cristo entonces es Dios. Plenitud de dirección y plenitud de santificación. Colosenses 2:11, que es el siguiente versículo del texto de Colosenses. Quien lo encuentre por allí me lo puede leer. Colosenses 2:11. En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Muy bien. Entonces, escuche bien, porque aquí está usando la figura de la circuncisión. La circuncisión era una señal del pacto en el Antiguo Testamento entre Dios y su pueblo, o la familia elegida por Dios, en la cual el prepucio de los varones era retirado de ellos, ¿verdad?, como señal de que eran un pueblo santo para Dios. ¿Sí? Eso no era solamente para los que sufrían de fimosis, sino que todos los varones les retiraban el prepucio. Eso todavía se hace, pero en caso de salud, y también era muy beneficioso a la salud. El pueblo hebreo que todavía practica esto es el pueblo con menos cáncer uterino en todo el mundo, ¿no? Y eso es también por parte de esas prácticas. Ellos tienen cuidado en muchas cosas. Pero también es muy interesante notar allí que habla de ser retirado para Dios, habla de ser santificado. En Cristo no solamente el creyente recibe dirección para su vida, sino que Cristo hace al creyente santo, hace al creyente apartado para Dios. El cuerpo pecaminoso del creyente queda atrás para ser reemplazado completamente por un cuerpo transformado en el futuro. Ahorita no, todavía tenemos que lidiar con él, pero sabemos que el Señor transformará nuestro cuerpo pecaminoso carnal en un cuerpo semejante al de la gloria suya. Pero no solamente eso, sino que la victoria que el creyente tiene sobre el pecado cada día también viene de Cristo. Cristo es nuestra victoria sobre el pecado. Allá en la cruz,
aquí en el presente y en la eternidad futura. Cristo es la victoria del creyente sobre el pecado. O sea, la plenitud, la completa santidad viene de Cristo hacia el creyente. Y vamos más allá, y vamos a Colosenses 2:12, y quien me lo quiera leer lo puede leer. Sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y aquí tenemos otra plenitud maravillosa, plenitud de salvación. La salvación completa. Y esto es lo más importante. Solo el sacrificio de Cristo tiene poder para vencer el efecto del pecado. ¿Y cuál es el efecto del pecado? La paga del pecado es la muerte. La paga del pecado es muerte. Y la verdad que sin resurrección la fe cristiana sería nada. Sin resurrección la fe cristiana sería como cualquier otra religión, sería nada. Pero es la realidad de la resurrección, no solamente de lo que se celebra hoy, que Cristo resucitó, sino que en Cristo hay poder para vencer la muerte. ¿Se acuerda de Lázaro? ¿Se acuerda de la niña de Jairo? Cuando iba a la casa de Jairo, Jesús, y allá la niña no está muerta, la niña duerme. Todos se rieron de él, remuerta está, ¿no? Pero no importa, él le dijo, levántate, niña, levántate, y la niña se levanta. Cristo tiene poder, no solo para vencer su propia muerte, sino para garantizarnos nuestra resurrección, nuestra vida eterna. Lo que amenaza al mundo, su pecado, la condenación que trae el pecado, lo cual es la muerte, tanto el pecado como la muerte serán destruidos en Cristo. Plenitud de salvación se consigue también en Cristo. Y eso es maravilloso. Sepultados con Él en el bautismo. El bautismo es un símbolo de la sepultura, ¿no? De la muerte. Y en la cual también fuiste resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios. Si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús habita en nosotros, dice la Escritura, nosotros también nos levantaremos. Y esa es la esperanza del creyente. Bueno, y para terminar hoy vamos a hablar de que se anda en Cristo una constante dependencia de la gracia divina. ¿Sabe qué hace Cristo diferente de todas las demás religiones? De todos los demás supuestos caminos a la gloria, de lo que predicó Buda, de lo que predican los musulmanes, de lo que predican los hinduistas, que Cristo es el único camino efectivo. Los demás caminos se construyen con las obras del ser humano. Si el budista quiere ir al nirvana, supuestamente, ¿no? Y romper el ciclo de reencarnaciones, tiene que vivir por esos 4 senderos del budismo especiales, el recto andar, el recto pensar, sin fallar en la vida. No puede producir ningún karma, no puede pisar la hormiga, no puede, mejor dicho, si se come el pepino, hay ya karma para él porque mató al pepino. Es una vida muy difícil para la persona, es su obra. Si usted piensa en el árabe, lo mismo, son sus obras lo que lo llevan a la gloria. Si usted piensa en el católico, lamentablemente han sido engañados y creen que es por sus obras que van a ir al cielo, por lo que están haciendo. Pero cuando usted se encuentra y se estrella contra el Evangelio, sin importar si antes fue budista, si antes fue católico, si antes fue lo que sea, usted se estrella con la Biblia y encuentra a Cristo, al Cristo de la Biblia, usted entonces entiende que la salvación única y exclusivamente viene de Cristo, y única y exclusivamente se obtiene por gracia. Que única y exclusivamente viene de Cristo, lo dice Hechos capítulo 4, versículo 12. Ustedes lo saben, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿No está claro? Oiga, es que no hay otro camino, no hay otro que cumpla el requisito de ser Dios, de ser hombre, de poder ser intercesor entre Dios y los hombres y de haber pagado por ustedes el castigo del pecado. Solo Cristo. Así que solo Cristo hay salvación. Ahora, esa salvación se recibe sí y solo sí por gracia divina. Por gracia divina. Así que se anda en Cristo con una constante dependencia de la gracia divina. Colosenses capítulo 2, versos 13 al 15. Vamos a leerlo juntos. A la cuenta de 3. 1, 2, 3. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la circuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos
tanto a los principados y a las potestades los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Muy bien. Entonces, según el texto, es Cristo quien da al hombre, el hombre incapaz, por cierto, de alcanzar la salvación por sus propias capacidades, por sus propias obras, por sus propios medios, por sus propios rituales, el hombre que entiende que no puede alcanzar la salvación por sí mismo, es Cristo quien paga por él en la cruz, quien anula la vigencia del acta de los pecados que nos era contraria, quien despoja a los demonios y a Satanás de su poder sobre este mundo, y quien da esperanza de vida eterna y de libertad al pecador. Solo Cristo hace la obra. Solo Él la hace completa, Él. La salvación es un acto de gracia. Gracia significa de un don no merecido, de un regalo no merecido. El creyente solo es el beneficiario. Si usted le dan un regalo, usted no puede echarse la gloria. Uy, me dieron este regalo. Si fue regalo, ¿no? Si le están dando un pago, ya es otro cuento, porque usted se lo ganó. Pero si es un regalo, significa que usted no hizo nada para ganárselo, ¿verdad? Para merecerlo. Y eso es lo que significa la obra de gracia. El creyente es un beneficiario, y la siguiente cita que tenemos aquí, que es muy conocida también, creo que hay otra cita. Sí. Que es Efesios 2, 8 y 9. Sí, Señor. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Nadie puede darse mérito alguno por la salvación. Nadie puede decir que se ganó la entrada al cielo. Nadie puede decir que fue por sus obras, que fue por sus méritos, que fue por ser honesto, que fue por ser buen esposo, o que fue por ser buena esposa o buena madre. Que nada de eso hace que una persona entre al cielo. La única razón por la que una persona va al cielo es por gracia, es por la obra de Cristo. Ahora dice, no por obras para que nadie se gloríe. ¿Pero acaso yo no creí en Cristo? ¿No es eso meritorio? No. La Biblia no clasifica la fe como una obra. Al contrario, la fe está clasificada en la Biblia como algo completamente opuesto a las obras. Eso está en Romanos 4:5, donde dice, mas al que no obra, sino que cree. Entonces ahí está completamente opuesto, ¿eh? Mas al que no obra, sino que cree, es lo opuesto. Creer es lo opuesto a obrar. No se trata de cómo me visto, no se trata de cuánta plata ofrendo, no se trata de cuántas veces vengo a la iglesia, aunque ojalá venga a la iglesia. Pero no se trata de eso, no se trata de si ya hice mi ritual de no sé qué, o mi ritual de no sé otro. Se trata de Cristo, de qué hizo Cristo por mí, y de la suficiencia de Cristo, y de mi confianza puesta única y exclusivamente en Cristo. Así que esto es andar en Cristo. Andar en Cristo es confiar en Él. Andar en Cristo es confirmar la fe que recibimos en el principio, arraigarnos, sobreedificar nuestra vida allí y disfrutar de la plenitud que Cristo ha dado en la cruz a cada uno de nosotros. Así que concluimos diciendo que el creyente debe andar en Cristo afirmando su fe en el Evangelio, como lo hizo en el Evangelio, que lo hizo salvo, evitando el engaño de este mundo y disfrutando de la plenitud que se alcanza por la gracia de Dios. Amén. Entonces, hermanos, seguimos andando en Cristo, no hoy domingo de resurrección, sino todos los días, hasta el final, hasta que crucemos el umbral. Y así como el primer mártir de la historia, ¿no? Esteban levantó sus ojos al cielo y vio a Cristo sentado a la diestra de Dios esperándolo, así también nosotros veremos el rostro de nuestro Dios. Pongámonos de ti. Démosle gracias. Soberano Señor, Padre Celestial, gracias por mis hermanos, gracias por ese tiempo, gracias por su disposición a estar en este servicio el día de hoy, pero sobre todo gracias por lo que tú hiciste por nosotros. Tu palabra nos dice que Cristo murió por todos los hombres,
que Cristo es Salvador de todos los hombres, mayormente de aquellos que creen. Sabemos, Señor, que tú moriste para dar oportunidad de salvación a todas las personas, para que aquellos que creen y confían en ti sean salvos, para que alcancen la plenitud en esta vida y para que alcancen la gloria eterna en la siguiente. Señor, gracias por lo que tú has hecho. Gracias porque nosotros dependemos de ti, y porque depender de ti es mejor que depender de nosotros mismos, o que depender de los hombres, o que depender de las muchas religiones y los muchos caminos que se proclaman. Porque caminar contigo es tener vida eterna, pero estar sin ti, Señor, es perdición perpetua. Concédenos el perseverar todos los días de nuestra vida en ti, hasta que veamos cumplidas tus promesas en nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias.